Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás y trabajo como ingeniero en inteligencia artificial. Y en este video lo que vamos a ver es qué es un agente de IA. Porque escuchamos mucho agente de IA, pero nunca vimos bien qué es. O sea, como que hay muchas definiciones, muchas versiones diferentes, y creo que este es un buen video que te puede llegar a servir si querés ver bien qué es, todas las partes que tiene, cómo funciona, cómo lo puedes usar y para qué te sirve y para qué no, que eso es muy importante porque a veces escuchamos que sirve para todo y a veces eso no es así. Pero bueno, el primer paso, lo que hay que entender es lo siguiente, cómo fue evolucionando todo esto de los agentes. Primero se usaba el famoso autocompletar, que era predecir simplemente la próxima palabra, porque un LLM lo que hace es predecir la próxima palabra. Y en el 2019 era solamente eso, predecir la siguiente palabra, como por ejemplo, como estás en WhatsApp escribiendo y te sugiere una palabra, bueno, eso. Después, ya en el 2022, o sea, esto está muy resumido, ¿no? O sea, pasaron millones de cosas más, pero bueno, para resumirlo, en el 2022 ya estaban los chatbots, como por ejemplo ChatGPT, que vos podías preguntarle y te respondía algo. Era también un LLM, pero estaba hecho de tal manera que sea un asistente conversacional que te responda, además de predecir la próxima palabra, estaba como en una conversación. Después estaban los copilotos, como por ejemplo el de Cursor o el de Copilot, que vos, claro, que te iban como ayudando a trabajar, ¿no? Un ejemplo es cuando estabas programando y te completaba la función, no sé, de Python que estabas escribiendo. Y ahora están los agentes. Que yo, por lo que entiendo, los agentes existen hace mucho. Lo nuevo son los agentes de IA. Porque los agentes básicamente es una pieza de código que hace algo. Y ahora, con la incorporación de la IA, bueno, lo hacen, pero con inteligencia artificial que desbloquea un montón de nuevas funcionalidades y le da un montón de nuevas capacidades que antes no tenía cuando era código 100% duro y determinístico, como por ejemplo código Python. Entonces, una diferencia importante es que los chatbots no son agentes, porque un chatbot simplemente vos le preguntas algo, por ejemplo, cuál es la capital de Francia, y te va a dar una respuesta París. Ahora, un agente es diferente porque vos le podés dar una orden, una indicación, como por ejemplo, reservame un vuelo a Madrid, y el agente va a ir iterando, va a ir a buscar, va a ir, esto lo vamos a ver después, ¿no? Pero va a ir a buscar, va a pensar, va a observar, va a ejecutar diferentes acciones y te va a reservar el vuelo, que es lo que vos dijiste. O sea, ambos usan inteligencia artificial, o sea, ambos tienen lo que es un LLM adentro, un Large Language Model, pero el agente te ejecutó una acción y te logró el objetivo, eso es muy importante. Bien, ¿cómo es una forma de ver el loop que hace un agente? Vos le das un objetivo, por ejemplo, reservar un vuelo, va a pensar, va a actuar, como por ejemplo lo va a ir a buscar, va a investigar, no sé, en despegar en distintas páginas, va a observar eso, dice, ok, este es un precio, ok, voy a pensar de vuelta, voy a ver otra página, y así se mete en este loop hasta que compra. Y ahí terminó. Bien, después, ¿cómo se ve un agente en acción de forma más completa? Primero, el agente le decís, buscame el vuelo más barato a Madrid. Después lo que va a hacer, va a pensar. O sea, hace como muchas cosas, ¿no? Desde pensar, actuar, observar, piensa, actúa, como que son diferentes tareas que va haciendo, ¿no? Primero va a pensar, dice, ok, ¿qué tengo que hacer para buscar el vuelo más barato? Bueno, ver precios. Ahí utiliza algo que es una herramienta, una tool, para ir a buscar vuelos en la web. Después va a ver los vuelos que hay. Va a ver los diferentes precios, va a pensar, ok, más barato es este, y ahí va a volver a actuar. Y ahí va a evaluar precios, 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 hasta que usa otra herramienta en el navegador para comprar. Entra de reserva.
O sea, es importante ver eso, ¿no? O sea, no es solamente pensar y observar, sino que tiene, como ves acá, ahora le vamos a ver bien todo lo que tiene, pero son herramientas que tiene. Tiene herramientas que le permiten hacer cosas como buscar en la web, que esto antes no se podía. Antes simplemente vos te quedabas, o sea, en las primeras versiones de ChatGPT, por ejemplo, cuando vos le preguntabas algo de la actualidad, estaba desactualizado porque no podía buscar en la web y tenía simplemente la información con la que fue entrenada. Hoy, además de tener la información con la que fue entrenada, puede ir a buscar a la web y agregar eso como contexto para la conversación, lo que es bastante útil, importante, para que esté con información nueva, básicamente. Pero bueno, eso es importante, ¿no? Que tiene tools, o sea, herramientas que le permiten hacer cosas. Bien, ahora, esto lo vamos a ver más complejidad, pero resumidamente, el LLM es como el Large Language Model, que es el cerebro, que es lo que piensa y decide, pero el LLM no hace cosas, no toma acciones. Entonces, lo que vos, o sea, como vos vas a alimentar a este LLM, es lo que va después como darle las capacidades, conocimientos y todo a tu agente. Entonces le vas a dar instrucciones, que es lo que querés que haga, por ejemplo, reservar un vuelo. Después va a tener memoria, que es básicamente lo que ya hizo y vio antes. Y además, vos le vas a dar la capacidad de tener herramientas, como ir a buscar internet, manejar el navegador, llamar a APIs y ese tipo de cosas. Entonces, la gente va a hacer la suma entre un cerebro, que es el LLM, puede ser, no sé, Opus, puede ser Fable, puede ser GPT 5.6. Es un cerebro, un LLM, que es como un motor, básicamente. A eso le vas a dar herramientas, que es la capacidad de poder hacer tareas, por ejemplo, ir a buscar a un navegador. Después va a tener memoria y le vas a dar una orden, un objetivo que querés que haga. Esto es como un pantallazo muy básico. Pero en la realidad, como se ve esto, acá, o sea, este es un ejemplo, ¿no? Vos le estás diciendo, arreglar un bug del login. Esto es una indicación de código, por ejemplo, para una página, una aplicación, la parte de iniciar sesión. Le decís arreglar el bug. Ok. Entonces piensa, dice el error debe estar en tal cosa. Lee esa tal cosa. Dice, ok, ya lo leí, ahora, ¿qué falta hacer? Falta chequear esto, el token vencido. Bueno, lo va a editar, va a aplicar, o sea, va a ir a la terminal, hacer toda la edición y todo eso, va a testear para ver que todo pase bien y terminó. Y te soluciona el problema. Pero fíjate que vos simplemente le dijiste arreglar el bug. No le dijiste lee auth TS, no le dijiste editalo, hacer los test. No le dijiste nada de eso. Vos simplemente le diste la primera indicación. Y acá fue iterando, ver el archivo TypeScript, esto, lo otro, correr la terminal y todo. Y terminó. Entonces es como que es muchísimo más útil que tener que ir haciendo punto por punto. Ahora, un punto importante es cómo es que aprieta botones, cómo ejecuta las tareas. Básicamente cómo funciona el LLM es un motor, no puede hacer cosas. Entonces, si vos le decís, por ejemplo, que clique algo o algo así dentro de una... Cuando va a haber un vuelo a despegar, la forma de cliquear es básicamente el LLM escribe, creo que es en formato JSON si no me equivoco, la indicación de qué tool llamar de las que tiene y después eso se lo va a pasar a Cloud Code, que es, o sea, Claude es o sea, Claude, por ejemplo, Opus es un LLM, pero Cloud Code es el programa que lo va a ejecutar. Entonces, el modelo escribe el texto, por ejemplo, usar la tool buscar vuelos, destino Madrid, orden por precio. El programa, o sea, Cloud Code o Codex va a ejecutar eso
en la web, dice, ok, bueno, tengo que ir a la web, ejecuta eso y el resultado de eso se lo trae acá de vuelta a Cloud Code, que es el resultado puede ser en HTML, JSON, lo que sea, y acá está el resultado. Y esa es la manera que tiene, porque el LLM por sí solo no puede cliquear o hacer acciones. Acá está, el LLM solo escribe texto, los botones los aprieta el programa que lo rodea, o sea, Cloud Code. Ahora, hasta ahora vimos cómo, o sea, para resumir hasta ahora lo que vimos fue cómo fue que evolucionó, la diferencia entre un chatbot y un agente, vimos cómo es el loop. Acá hay un ejemplo más largo del loop. Acá esto es importante, la forma resumida de cómo funciona un agente. Pero, bueno, acá hay un ejemplo. Acá es cómo cliquea. Pero lo más importante es esto. Que es cómo es realmente un agente. Bueno, ok. El agente va a tener, como dije antes, un cerebro que puede ser un modelo como Opus, GPT 5.6, uno de esos. Y a ese cerebro que va a estar en el medio va a tener, como pensarlo por tres fases diferentes, va a tener todo lo que sabe, o sea, todo el conocimiento y contexto que tiene. Después va a tener todo lo que puede, o sea, todo lo que lo controla a ese agente. Y después todas las cosas que puede hacer, porque la gente ejecuta acciones. Entonces, vos pensás esto como un cerebro en el medio, que vos le pasás contexto, ¿no? En ese contexto vos le vas a pasar. Este es un archivo, un .md. .md básicamente es Markdown, que es texto plano, que es la mejor manera de pasarle contexto a una IA, a un agente, a un LLM. Entonces, vos acá le vas a pasar instrucciones, ¿no? Imagínate, no voy a entrar en detalle, pero imagínate que le pasas a CloudMD ciertas instrucciones, ¿no? Tareas. Después va a tener instrucciones también. Instrucciones del sistema es, por ejemplo, lo que, como está hecho Cloud Code. Son el prompt base, tipo lo más básico que hay. Como la base de todo el agente después. Que es texto. Básicamente, eso es importante. Todo lo que sea las reglas, las instrucciones, las skills que escuchás, son texto. Plano. Texto, literalmente. Ahora, también va a tener memoria persistente. Básicamente esto es lo que se acuerda entre distintas sesiones que vos usaste a este agente, ¿no? Va a recordar cosas de otras sesiones y eso. Es eso, simplemente. Después va a tener cosas que lo controlan. Básicamente va a tener los hooks, que son reglas que va a cumplir antes o después de cada acción. Va a tener permisos, que esto es importante, qué puede hacer y qué no puede hacer. Por ejemplo, capaz no puede deployar algo automáticamente. La producción. Después va a poder delegar sus tareas en agentes. Esto es un... No voy a entrar tan en detalle, pero básicamente es como correr de forma paralela distintas tareas. Para unas cosas te pueden servir, pero no siempre es lo mejor. Y después lo que puede hacer, esto sí es importante, va a tener tools que son herramientas. Como por ejemplo poder escribir un archivo, usar la terminal, usar la web, que es lo que le va a dar lugar a tomar acción. Después están los MCPs, que acá tampoco voy a entrar tan en detalle, pero básicamente un MCP es la forma que vos tenés de conectarte a otras aplicaciones. Por ejemplo, a Gmail, Notion, Slack, Supabase, tu calendario, lo que sea. Entonces vos conectas el MCP, por ejemplo, de Gmail a tu Cloud y puedes hablar desde Cloud, te puede leer los mails, puedes mandar mails y eso, básicamente. Es como una forma eficiente de conectar tu, tu agente a otra aplicación para que la utilice. Sin que tengas que estar yendo a la aplicación y volver a la aplicación y volver a tu agente. O sea, es mucho más fácil. Y después tenés las skills. Las skills son simplemente una receta de algo preguardada. Por ejemplo, si vos le explicas
cada vez que usas un agente algo en particular, como por ejemplo, si vos lo usás al agente para resumir un libro, y siempre que vas a resumir un libro le decís, resumilo de tal forma, usá tantos bullet points, tantos puntos de resumen por capítulo y tal cosa, y siempre repetí lo mismo, te lo puedes guardar como una skill, que es básicamente, como dije antes, un archivo de texto plano, o sea, .markdown, .md, en el que le indicas cómo hacer esa tarea. Resumilo de esto, esto y esto. Y la próxima vez que vos vayas a resumir un libro, llamas a esa skill y ya tiene todo ese texto, todas esas indicaciones que definís una sola vez. Entonces, es eso, las skills. Ahora, bueno, acá está más explicado el MCP, pero básicamente es eso, ¿no? Conectas tus aplicaciones al MCP, que es el Model Context Protocol, a tu agente. Y maneja todas las aplicaciones, te puede tanto, dependiendo de los permisos, tanto leer o escribir desde acá. Ahora, importante, la ventana de contexto, que es básicamente toda la información que le pasás al LLM, que esto ya lo vimos antes también, ¿no? Pero es el System Prompt, eh, todo el historial, resultado de las herramientas, lo que vos le pidas. Nada, es todo el contexto que vos le pases. Nada, esto es importante, que a veces se puede llenar la ventana de contexto dependiendo cuántos tokens soporte y se va a resumir. Se comprime. Y mientras más larga la ventana de contexto, te va a consumir más tokens porque tiene que procesar todo eso. Ahora, ¿qué no es un agente? Esto ya es más extra, ¿no? Pero un agente no es un script o un bot, no es un workflow tipo Zapier o un 8N, porque son cosas más, o sea, no es un workflow predeterminado que no hace otra cosa más que eso, ni un chatbot. Simplemente es todo lo que vimos antes, que decide, itera y todo eso, y te hace acciones. Ahora, cosa que tenés que tener cuidado, alucina, es un LLM y los LLM pueden alucinar, se pueden equivocar. Entonces, nada, verifica las cosas. Como toma acción, es importante tener cuidado y no darle acceso a tantas cosas, pero bueno. Después, nada, se puede ir por las ramas sin avanzar y termina iterando en lo mismo. Y capaz le decís, che, ¿qué onda? Te dice, no, es que esto. Y decís, pero che, hacelo de esta forma. Y te dice, listo, y avanza. O sea, no va a ser todo siempre bien. Nada, después cuidado con prompt injection, que es básicamente si de alguna manera le llega un prompt que pretende que la gente haga algo malicioso, lo puedes llegar a hacer, así que cuidado con eso, ahí lo importante es no darle acceso a todo. Y nada, consume tokens, entonces no es darle contexto, conectarle todos a MCP, que haga todo, porque te da mucho tokens y plata. Después, ¿para qué usarlos hoy? Bueno, para muchas cosas. Puedes usarlo para programar, para investigar, para operar, para crear contenido, para analizar datos, trámites. Creo que hay lugares donde ya se pueden comprar con pagos agénticos. O sea, se puede hacer un montón de cosas. Estos son algunos ejemplos que ya existen: Cloud Code, ChatGPT, Gemini, Copilot, Cursor Comet. ¿Cómo empezar hoy? Nada. Agarrar uno de esos y empezar a usarlo. Puedes empezar con un objetivo chico, ir viendo lo que va haciendo, los resultados, ir ajustando y poco a poco vas aprendiendo a usarlos. También puedes crear un propio agente tuyo, agarras un LLM, le das ciertas skills, le, le das ciertos MCP, ciertos hooks y te lo vas armando, por ejemplo, para una atención al cliente, por ejemplo, de tu página web. Y bueno, y es eso básicamente. Espero que les haya servido el video. Si les gustó, suscríbanse, voy a seguir subiendo. Así que bueno, gracias.